El ministro de Hacienda denuncia que las mafias trataron de sabotear la ley anticontrabando y anuncia que desde hoy Colombia le declara la guerra a los contrabandistas. Desde Santa Marta, el gobierno inicia la comercialización de 20.000 toneladas de fertilizantes que significarán un ahorro entre el 10 y el 20% para los agricultores colombianos. Desde Florencia, Caquetá, el presidente Santos les dice a las FARC que por más actos terroristas que hagan, seguirán buscando la paz por las buenas o por las malas. Instan las FARC al gobierno a cerrar en este ciclo un acuerdo sobre reparación integral de las víctimas. En combates entre el Ejército Nacional y la columna móvil Teófilo Forero Castro, la guerrilla de las FARC en área rural del municipio de Puerto Rico, en Caquetá, mueren 2 militares y 3 más resultan heridos. La Corte Constitucional le dice al Procurador General Alejandro Ordóñez que no puede imponer su visión sobre la unión de parejas del mismo sexo a notarios y jueces. Por haberle dicho al alcalde Gustavo Petro sinvergüenza, funcionarios del distrito se levantan del consejo y se declaran en rebeldía para nuevos debates de control político. Durante la convención bancaria, el superintendente financiero anunció una regulación a los conglomerados financieros que busca evitar que casos como los de Interbolsa se repitan. Perú venció a Venezuela y el grupo C de la Copa América quedó de infarto. Todos tienen 3 puntos y la misma diferencia de gol. Suspenden provisionalmente una fecha a Vaca y a Neymar. Colombia anuncia su táctica para juego del próximo domingo contra Perú. ¿Quién es la estrella Carlos Alberto Sánchez? Nunca jugó en clubes del país. Por primera vez, el ballet ruso sobre hielo presenta su espectáculo Cascanueces en Colombia. Al final de la emisión los espero desde el Teatro Colsubsidio con este show que combina la belleza y la agilidad. Ya nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El alto costo que representa para los ciudadanos las improvisaciones de la alcaldía Petro. 2. La Cámara se divide en acusaciones de guerrilleros y bandidos. 3. Encuesta sobre la gobernación de Risaralda y el alcalde de Pereira. Tengo ñapa, la suerte del proyecto de pago de horas nocturnas. 1, 2, 3 y mi ñapa ahogada al cierre. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, denunció que las mafias intentaron sabotear la ley anticontrabando, pero aseguró que con el respaldo de la mayoría del Congreso, hoy puede decirles a los contrabandistas que el país les declara la guerra. El ministro de Hacienda no ocultó su euforia por la aprobación que le dio la plenaria del Senado a la conciliación de la ley anticontrabando y dijo que ha sido un triunfo al intento de sabotaje que le hicieron las que él definió como mafias de contrabandistas. No lograron descarrilar este proyecto de ley. Las mafias de contrabandistas no lograron descarrilar el proyecto de ley. Se veían los intentos por todos lados de buscar mecanismos para que el proyecto no pasara, pero a los contrabandistas de Colombia les tenemos que decir, el país entero les está declarando la guerra. El ministro también dijo que los contrabandistas y los narcotraficantes son la misma cosa. El contrabando es la expresión del narcotráfico. Son los dólares del narcotráfico que regresan al país convertidos en mercancía que acaba con el empleo, acaba con la competitividad de nuestras empresas. Cero tolerancia en Colombia al contrabando. Y el mecanismo más efectivo en esa lucha contra el contrabando son las sanciones que están en esta ley. Reafirmó el compromiso del gobierno de concertar con los pequeños comerciantes medidas para ayudarles a formalizar sus actividades. La ley anticontrabando aprobada por el Congreso al cierre hoy del periodo de sesiones ordinarias representa una gran herramienta para combatir a las mafias del contrabando. Aumenta las penas para los promotores de este delito y los castigos para los funcionarios que colaboren en el ingreso ilegal de mercancías al país. La ley anticontrabando que pasó a sanción presidencial endurece las penas y los tipos penales. El contrabando queda igual al lavado de activos. Hay un aumento de penas. Hoy se castiga con penas de prisión de 5 a 8 años el contrabando mayor. Ahora la pena será entre 8 y 16 años. Se incrementan las penas a partir de ciertas cuantías, llegando inclusive hasta 16 años de cárcel, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, que importe más de 1.000 galones de combustibles, que es un contrabando muy fuerte. Habrá unificación departamental y municipal del impoconsumo. Hoy cada departamento tiene su régimen. Ahora todos quedan iguales. La ley mejora la información de la actividad empresarial, porque los revisores fiscales reportarán a la UIAF
las operaciones sospechosas de sus empresas. La ley fortalece instituciones en la lucha al contrabando, creando una comisión interinstitucional de lucha al contrabando y conductas conexas. Se fortalece la unidad de inteligencia, lavado de activos, además se fomenta la coordinación interinstitucional, la cooperación internacional. Los beneficios para la economía serán enormes. Calculamos que el contrabando hoy en día equivale a una suma de 6.000, 7.000 millones de dólares, es decir que el país está dejando recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Se destruyen alrededor por el contrabando 200.000 empleos en la industria, entonces se imagina pues si esto se controla y se aplica la ley como debe ser, pues va a ser muy importante para la generación del empleo. El proyecto pasa ahora a sanción del presidente Santos y entrará en vigencia la semana entrante. Al puerto de Santa Marta llegó un buque proveniente de Rusia con más de 20.000 toneladas de fertilizantes. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que la importación de este producto generará una reducción del 10% en el precio de venta. Este jueves se efectuó el desembarque de 20.000 toneladas de fertilizantes provenientes de Rusia con el fin de equilibrar los precios en el mercado local. El buque Albatros, que llegó a Santa Marta, fue contratado por la empresa Becol, que garantiza un producto que representará una reducción en los precios entre el 10 y el 20%. Con una disminución del precio al productor de entre el 10 y el 20%. Sí se podía vender fertilizante más barato en Colombia. El Ministerio de Agricultura anunció controles para evitar la reventa de los fertilizantes. Con controles, Becol tiene la exigencia, control de pedidos. Esto no se va a vender así suelto en el mercado. De acuerdo con el funcionario de las multinacionales que manejan este mercado, ya estarían bajando sus precios. Hemos sabido que en estas últimas 2 semanas han disminuido el precio de sus productos. Nosotros no queremos afectarlos. De obtenerse un buen resultado con las 20.000 toneladas, podrían venirse más importaciones. La medida que en esta operación nos vaya bien, que yo estoy seguro que nos va bien, porque como le digo, el efecto es un efecto de regulación de precios, no más, y donde queremos permanecer. Los precios bajarían a los 60.000 pesos por bulto, recordando que actualmente se cotiza sobre los 80.000 pesos. Corpo ICA se convirtió en el primer comprador. Pusimos una orden hace unos días para comprar una tractomula de 35 toneladas, que en este justo momento se está cargando y que mañana pasado la debemos tener en nuestros centros de investigación en Córdoba y en Antioquia. Los fertilizantes irán principalmente a los sectores del café y la papa. Como una medida positiva pero insuficiente, calificaron diferentes sectores la decisión del gobierno de importar 20.000 toneladas de fertilizantes para regular los precios de ese producto en el país. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, la importación de fertilizantes que inició el gobierno nacional es una medida positiva pero no suficiente. Esto complementado con los análisis de suelo de Corpo ICA va a permitir precisamente que esa productividad sea mucho mejor en el país. Fenalco afirma que el mercado de precios no se regulará con la importación de 20.000 toneladas, pues es una cifra muy baja comparada con las 2.4 millones de toneladas que se compran cada año en el país. 20.000 toneladas no es absolutamente nada. O sea que si no hay unas coberturas cambiarias lo suficientes, el negocio se puede ir al traste. Gremios como Fedepapa indicaron que el ahorro será cercano a los 240.000 pesos por cada hectárea, cuya producción cuesta 15 millones de pesos. Por eso se debe aumentar la calidad y rendimiento de las hectáreas como medida principal. Si yo logro como productor de papa pequeño aumentar 3 o 5 toneladas de producción en mi hectárea, voy a obtener 4 o 5 millones de pesos más de ingreso. En Colombia, el mercado de los fertilizantes mueve 900 millones de dólares al año. El presidente Juan Manuel Santos advirtió a las FARC que por más actos terroristas que hagan, buscará la paz a las buenas o a las malas. El jefe de Estado preside un consejo de gobierno en Florencia, Caquetá. El presidente Juan Manuel Santos hizo este nuevo llamado a las FARC desde Florencia, Caquetá, donde este y otros 15 municipios quedaron la semana pasada sin luz precisamente por un atentado terrorista de esta guerrilla. No sigan con estos atentados que la comunidad, la población rechaza en todas las formas, porque no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna ventaja militar. Y sean coherentes y decirles que por más actos terroristas que hagan, vamos a continuar buscando la paz por las buenas o por las malas. Señaló además que las FARC prefirieron regresar al camino de la sinrazón con ataques a la población civil. Con esa insensatez, en pocos días han logrado golpear la confianza de los colombianos en el proceso. También rindió un homenaje a los 6 militares que murieron a manos de las FARC en las últimas 24 horas en el departamento de Caquetá. A sus familias, nuestras más sinceras condolencias. Nuestros corazones están con esas familias
y decirles que haremos todo lo posible para que esas muertes, ese sacrificio no sea en vano. Murieron, repito, sirviéndole a la patria y murieron como héroes. Y eso es lo que queremos parar, que no haya más muertos, ni de un lado ni del otro. Reiteró el llamado a las fuerzas militares de redoblar la ofensiva. El vocero de las FARC en los diálogos para el fin del conflicto, alias Jesús Santrich, aseguró que la guerrilla está lista para finiquitar la negociación del punto de reparación de las víctimas. Informe de la corresponsal en La Habana, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC pidió hoy desde La Habana a su contraparte gubernamental sacar adelante en este ciclo un nuevo borrador de acuerdo sobre el asunto de la reparación integral de las víctimas del conflicto. El grupo guerrillero pidió prisa y menos vueltas para concretar iniciativas que restauren y garanticen los derechos de los colombianos que han sufrido las nefastas consecuencias de la guerra. Este es el mensaje de hoy de la delegación de paz de las FARC Ejército del Pueblo, que quiere ya cerrar un acuerdo de víctimas y no andar por ahí por el mundo divulgando tergiversaciones de lo que hasta ahora va acordado. A partir de los 10 principios pactados por las partes hace un año y que rigen las discusiones sobre víctimas, la insurgencia propuso un grupo de reformas a los actuales programas de gobierno. Se propone reformar la Ley 1448 de 2011, llamada de víctimas y restitución de tierras, para ampliar la cobertura de tiempo y el espectro de las responsabilidades, entre otros asuntos. Las FARC reiteraron algunas de sus principales demandas: la financiación por 10 años equivalente al 3% del PIB anual para el Fondo de Reparación, el acto público de arrepentimiento por parte de los actores del conflicto, la erradicación del paramilitarismo y nuevas doctrinas que dejen a un lado la teoría del enemigo interno para la no repetición. Para el gobierno, sin embargo, la reparación integral de las víctimas pasa en primera instancia por aclarar con las FARC el tema de la justicia. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. 2 soldados profesionales perdieron la vida hoy tras enfrentarse con guerrilleros de las FARC en el departamento del Caquetá. Los uniformados se enfrentaron con hombres de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC en zona rural del municipio de Puerto Rico. Otros 3 militares resultaron heridos y son atendidos en centros asistenciales de la región. En lo que va corrido de la semana, 6 uniformados han perdido la vida en los combates que se libran en Caquetá. Los senadores de la Alianza Verde, Antonio Navarro y Claudia López, propusieron que a través de una papeleta en las elecciones de octubre, los colombianos voten por una fecha límite para lograr los acuerdos de paz con las FARC. La propuesta de los congresistas verdes plantea una pregunta específica: voto para que las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC terminen antes del 9 de abril, ¿sí o no? La quinta papeleta consiste en una pregunta que se le realizaría a los colombianos en las elecciones del próximo 25 de octubre. 25 de octubre se votaría por gobernador, por alcalde, por asamblea, por consejo, por JAL y por la paz. El 9 de abril es el día del asesinato de Gaitán, el día que empezó este periodo de violencia en el país. Nosotros nos movilizaremos pidiéndole a la registraduría que la contabilice, como en su momento contabilizó la séptima papeleta en las elecciones del 89. Los congresistas invitaron a otros partidos políticos a sumarse a su propuesta. La Corte Constitucional le hizo un llamado al procurador Alejandro Ordóñez para que se abstenga de imponer su visión sobre la unión de parejas del mismo sexo a jueces y notarios. La Corte Constitucional, al resolver una tutela que interpuso una mujer y su pareja del mismo sexo contra la Procuraduría General por considerar que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la privacidad y a la verdad, le hizo una advertencia al Ministerio Público a fin de evitar que se coarte el margen de autonomía que la Constitución y la ley le atribuye a estos funcionarios para interpretar y aplicar el derecho. Las acciones que está haciendo el procurador indiscutiblemente que son intimidatorias frente a la autonomía de los notarios. La Corte lo que está haciendo es colocarlo en su sitio y decirle que le permita a los notarios hacer lo que tienen que hacer. Una directriz de la Procuraduría ordenaba a los delegados que hicieran seguimiento de dichas uniones contractuales en notarías y juzgados, obteniendo los nombres y apellidos de las parejas, razón por la cual la Corte también se pronunció a solicitar que se garantice la confidencialidad y la seguridad de los nombres del accionante y su pareja. Aunque la Procuraduría pueda hacer una labor general de inspección, la información como habeas data debe permanecer totalmente
encubierta. Para el abogado, los notarios deben cumplir el deber legal de realizar matrimonios igualitarios. Un zafarrancho se registró en el Consejo de Bogotá luego de que el concejal Miguel Uribe calificara al alcalde Gustavo Petro de sinvergüenza por desconocer la inseguridad en Transmilenio. Varios funcionarios de la administración se retiraron ofuscados del cabildo y afirmaron que no asistirán a más debates de control político hasta que anuncien sanciones para quienes insultan a la administración distrital. Yo sí usé la palabra sinvergüenza y la palabra sinvergüenza es que el señor alcalde no tiene vergüenza de desconocer que hay atracos masivos en Transmilenio. Se ha referido al alcalde mayor de Bogotá, llamándolo como sinvergüenza. Ustedes tienen que respetar a la administración distrital. La secretaria general, la de Gobierno, la de Movilidad y los directores del IDU y Transmilenio se retiraron del consejo indignados por lo que calificaron como una ofensa contra el alcalde Petro. Somos de una administración y merecemos respeto. ¿Y los irrespetuosos son otros? La administración distrital se declaró en rebeldía y dijo que no asistirá al consejo hasta que haya garantías para no ser irrespetados en los debates. Pero si no son escuchadas nuestras propuestas, si no son escuchados nuestros reclamos como seriamente lo hemos hecho, pues no nos queda más remedio que retirarnos de estos controles políticos que está haciendo el Consejo. Se espera una reunión de la mesa directiva del Consejo y la Alcaldía para superar la crisis en la relación entre ambas partes. El superintendente financiero Jorge Castaño anunció un proyecto de ley para controlar a los grandes conglomerados financieros y evitar que se repitan casos como los de Interbolsa. El funcionario habló en la convención bancaria que se inició en Cartagena. En la Heroica está Lorena Granados con los detalles de los planteamientos del funcionario. Lorena, buenas noches. Buenas noches. Durante la edición número 50 de la convención bancaria que se realiza aquí en Cartagena, el superintendente financiero anunció una regulación a los conglomerados financieros que busca darle mayor acceso a la información al regulador y así garantizar la transparencia de las operaciones. Veamos los detalles en este informe. El proyecto de regulación financiera a conglomerados que se presentará en la segunda legislatura del año evitará que se repitan casos como el de Interbolsa. Lo que se está buscando es particularmente lograr ampliar el espectro de supervisión a las compañías que son holdings de los diferentes conglomerados financieros. Con esto se permitirá al regulador tener mayor acceso a la información y capacidad para detectar operaciones no transparentes. Hoy los banqueros reunidos aquí en el centro de convenciones dejaron de manifiesto su preocupación por la entrada de nuevos jugadores al mercado para la prestación de servicios de intermediación financiera. Si bien actualmente estas solo tienen un 2% del mercado, es probable que en menos de 5 años los bancos tradicionales pierdan cerca del 30% del negocio. Estas plataformas virtuales de pago carecen de una regulación, según Santiago Perdomo, quien además se pregunta cómo saber si están evadiendo impuestos o si están en riesgo de lavado de activos. Pues ante esto, el superintendente financiero anunció una nueva regulación para las llamadas pasarelas de pago que busca meterlas en cintura. Lo que queremos es asegurar que la información tenga las debidas protecciones, que las transacciones se hagan de manera segura y por supuesto pensando siempre en la protección adecuada del consumidor financiero. El gerente del Banco de la República, por su parte, también habló del uso de la tecnología en el sector financiero y defendió el uso del efectivo. El efectivo seguirá siendo importante, al menos durante todo ese periodo de transición, que puede ser extenso. Puede ser extenso porque va a tomar mucho tiempo para que toda la población tenga la capacidad económica, el conocimiento y la confianza de estas nuevas tecnologías. Por otro lado, mañana, en el segundo día de la convención bancaria, el banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo recibirá el reconocimiento a la vida y obra en el sector financiero de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien clausurará el evento. Esta es toda la información que se registra desde Cartagena. Lorena Granados con la cámara de Laura Vargas para CMI La Noticia. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.325 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales, al valorizarse 1,75% a 11.600 pesos. La acción que más cayó fue la de Almacenes Éxito, con una pérdida de 3,29% a 21.720 pesos. La acción más transada de la jornada fue Promigas, al movilizar más de 50.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 20 pesos.
Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.528 pesos con 85 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.420 y la venden en 2.490 pesos. Un euro cuesta 2.888 pesos con 27 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 11,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $60 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.665 pesos. Perú le ganó a Venezuela y dejó a Colombia última del Grupo C. Ya volvemos. La casa de moda Dior presentó en Tokio su más reciente colección. Les tengo las imágenes después de comerciales desde el Teatro Colsubsidio y el show Cascanueces del ballet ruso sobre hielo. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en CMI Emisión Central. Yo los saludo desde el Teatro Colsubsidio, donde se presentó la primera función del ballet ruso sobre hielo y su espectáculo Cascanueces. Es la primera vez que traen este espectáculo a Colombia. Es un show que combina la agilidad y la belleza del patinaje artístico más las acrobacias. La temporada de vacaciones llega con un espectáculo que irradia elegancia y sofisticación. La obra Cascanueces, que fue estrenada en San Petersburgo en el siglo XIX, ahora en la versión sobre hielo interpretada por el Ballet de Moscú. Es un espectáculo muy lindo donde hay patinaje artístico, danzas, acrobacia, un cuento mágico donde usted entra en otro mundo. El lirismo y la delicadeza artística en escena de los más laureados patinadores rusos transportan a los espectadores a la historia sobre Clara y su mundo de fantasía en la Navidad. Las acrobacias realizadas por los equilibristas sorprenderán al público, que podrán disfrutar mañana viernes de una función a las 8 de la noche y de 2 más el sábado. Alternativas mágicas para las vacaciones de los jóvenes capitalinos. Uno de los espacios artísticos más importantes de Bogotá es la Galería 980, que estrena nueva sede. Y para inaugurar este espacio se ha presentado la exposición de la artista Natalia Castañeda. La Galería 980 se renueva con la apertura de su nueva casa, una joya arquitectónica capitalina de la década de los 40 que ha sido conservada para abrirle las puertas al arte. Nos encontramos con este maravilloso espacio de los años 40 que estaba en venta y desde que lo vimos nos encantó y hicimos un ejercicio de transformación más cercano a una restauración que a una remodelación de la mano de Luis Restrepo. La muestra inaugural está a cargo de Natalia Castañeda, una joven artista que busca crear micropausas en la vida que generen una transformación en el cambio de perspectiva de quienes contemplan los momentos. Es una de las pintoras más importantes que tiene el arte contemporáneo colombiano y nos tiene muy contentos presentar para la apertura de la nueva sede su proyecto más reciente que se titula Espera, me amarro el zapato. 17 obras que estarán expuestas hasta el 1 de agosto en la galería, también con el propósito de que los inquietos al arte la conozcan y se acerquen a ella. El arte es para todos y celebramos cada uno de los espacios que se hacen con el fin de acercarnos más a él. La denominada Ciudad del Futuro Tokio fue la elegida para presentar la más reciente colección de la casa francesa Dior. Su embajadora Rihanna estuvo presente. La gran invitada fue Rihanna, imagen de Dior. En pasarela, los culottes, pantalones holgados por la pantorrilla, fueron el común denominador. Las tonalidades oscuras abrieron la pasarela con cortes elegantes. Gabanes, vestidos cortos y faldas hicieron parte de esta colección a la que poco a poco fueron llegando los colores y sobre todo el brillo, incluso al calzado donde predominaron las botas de caña muy alta. Una pasarela cargada de texturas. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI Emisión Central. Yo me despido desde el Teatro Colsubsidio en la primera función del ballet ruso sobre hielo y su espectáculo Cascanueces. Les deseo a todos una feliz noche. Chao, chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El alto costo que representa para los ciudadanos las improvisaciones de la Alcaldía Petro. 2. La Cámara se divide en acusaciones de guerrilleros y bandidos. 3.
Encuesta sobre la gobernación de Risaralda y el alcalde de Pereira. Tengo ñapa, la suerte del proyecto de pago de horas nocturnas. 1, 2, 3 y mi ñapa ahogada después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. La ciudad de Bogotá sabe que si algo ha caracterizado la administración del alcalde Petro es la improvisación. Decreta la oficialización del esquema de basuras y termina inundando la ciudad de desechos y basuras para volver al esquema de privatización, pero quebrando de paso a Aguas de Bogotá por la adquisición de camiones de segunda que no sirvieron. Decreta la recuperación del San Juan de Dios y termina en que les compra los terrenos a quienes no son propietarios. Cierra la Plaza de Toros y la Corte Constitucional le ordena reabrirla. Decreta un nuevo plan de ordenamiento territorial y lo tumban el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo de Estado y paraliza la construcción en la ciudad. Debía implementar el Servicio Integrado de Transporte Público y ha tenido que aplazar 4 veces ese programa. La carrera 11 la vuelve de doble sentido y se alista a regresar a la vía única por el mare magnum que armó. Cobra valorización y vean lo que hizo. Además de la protesta ciudadana por el alza antitécnica, recaudó 42.000 millones de pesos para construir el paso deprimido de la 94 con NQS. Y la obra ya cuesta, por demoras y cambios de diseño e improvisación, 160.000 millones de pesos. Ahora resulta que al alcalde y a su director del IDU, William Camargo, se les ha ocurrido la brillante idea de cobrar una nueva valorización para recaudar 120.000 millones de pesos. El anuncio del nuevo proyecto de alza de valorización lo hizo el mismo director del IDU. Concejales como Antonio Sanguino dijeron hoy que es más fácil que Neymar pueda jugar contra Venezuela a que el Consejo le apruebe una nueva alza en valorización. Si eso piensa el Consejo, imagínense lo que piensa la ciudad. 2. Nueva acalorada discusión protagoniza en la Cámara la ya célebre representante uribista María Fernanda Cabal. Se discutía en la plenaria un proyecto que reglamentaba facultades a los militares contra las bandas criminales BACRIM. El proyecto se hundió. El representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, con tono airado, dijo: Sabemos que aquí en el Congreso también hay unos voceros de las FARC. Y no es ninguna sorpresa que ahora existan voceros de las BACRIM. El representante de la Alianza Verde, Antiasprilla, manoteó y pidió respeto. Ante esto, el representante liberal Mauricio Gómez Amín comenzó a gritar, refiriéndose a la representante uribista María Fernanda Cabal. Dijo: No, doctora María Fernanda, no me diga bobo. No me diga bobo, doctora María Fernanda. Yo le pido respeto por este Congreso. Aquí no hay nadie de la FARC. Deje usted de irrespetar a esta plenaria, que yo tengo un hijo de 3 años que merece respeto. Ella respondió con manoteos y a gritos le dijo a Gómez que fuera a gritar a su casa. Y se retiró del recinto. El quórum se desintegró en medio de acusaciones de que unos eran guerrilleros y otros de las BACRIM. Háganme el favor. 3. La compañía Cifras y Conceptos acaba de realizar una encuesta sobre la alcaldía de Pereira y la gobernación de Risaralda. Resultados. Gobernación. Primero, Víctor Manuel Tamayo, de origen conservador, 43%. Segundo, Sigifredo Salazar, conservador, 14%. Tercero, Germán Aguirre, liberal, 11%. En blanco, 16%, no sabe, no responde, 16%. Y los siguientes son los resultados para la alcaldía de Pereira. Primero, Juan Pablo Gallo, liberal, 34%. Segundo, Israel Londoño, de la U, 21%. Tercero, María Irma Loreña, de origen de la U, 13%. Cuarto, Luis Enrique Arango, de origen liberal, 8%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Bipartidismo entre gobernación y alcaldía, según la encuesta. Tengo ñapa. Se hundió el famoso proyecto de ley del ministro Lucho Garzón que pretendía revivir el recargo de las horas nocturnas y dominicales. Como se sabe, bajo el gobierno anterior,
el Congreso aprobó una legislación de recorte de las horas extras con la promesa de los empresarios de crear más puestos de trabajo. Las centrales obreras reclamaron el restablecimiento de la plenitud de los recargos nocturnos. En la legislatura, que hoy concluyó, se tramitó una ley para cumplir promesas, pero el proyecto prácticamente se hundió. Los empresarios no querían que se modificara la legislación y el uribismo, en cabeza de Álvaro Uribe, miembro de la Comisión Laboral del Senado, hizo dos propuestas alternativas al proyecto. Crear una prima de vivienda que otorgarían los empresarios hasta por 4 salarios mínimos, pero descontable el 75% de los impuestos de las empresas. La otra, un reajuste salarial extraordinario por una sola vez para compensar el menor ingreso de los trabajadores por los recortes de las extras. Pidieron la opinión del ministro Lucho Garzón y ante la imposibilidad de un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno, los congresistas propusieron suspender el trámite del proyecto y reanudarlo el 20 de julio. Lo que no saben, o si lo sabían, lo callaron, los congresistas que propusieron esa fórmula es que proyecto que no haya recibido primer debate queda archivado. Mejor dicho, recibió santa sepultura. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, ¿está usted de acuerdo con las medidas que el ministro de Agricultura acaba de tomar sobre la leche, el café y el algodón? Sí, 50%. No, 50%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.